Bueno, buenas tardes a todos. Ahí arrancamos. Gracias por esperar. Bueno, damos inicio entonces a este conversatorio que lleva como título Sonidos y representaciones, la música como fuente para la historia social y política. Para este evento tenemos, bueno, el honor y la alegría de recibir en nuestra casa, en el CEDINCI, a dos destacadísimos especialistas en historia social y cultural argentina, a Matthew Kalush y a Ezequiel Adamowski, quienes hoy, bueno, serán los protagonistas de este conversatorio y, bueno, obviamente a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. Creo que ninguno de los dos necesita o precisa de muchas presentaciones, todos y todas aquí creo que conocemos su trabajo y su trayectoria, pero para no perder un poco las formas voy a presentarlos brevemente. En primer lugar, bueno, Matthew, que está de visita en Buenos Aires en estos días, es profesor de la George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Es especialista en historia sociocultural de la Argentina del siglo XX. Sus obras traducidas, voy a nombrar las obras traducidas más importantes: Culturas de clase, radio y cine en la creación de una Argentina dividida, publicado por Ariel. Este libro, publicado en el 2019, en el 2019, Músicos en Tránsito, la globalización de la música popular argentina. Bueno, yo quería mencionar que hay varios trabajos de Kalush sobre Argentina que lamentablemente todavía no están traducidos, pero igualmente se pueden conseguir en inglés. Por otro lado, Ezequiel Adamowski, muy conocido en nuestro medio, un amigo de la casa, doctor en Historia, investigador del CONICET, autor de una importante cantidad de libros que para nosotros, para los que estudiamos historia social y cultural argentina, sus libros son una referencia indispensable. Voy a nombrar algunos de ellos. Su libro más importante es Historia de las clases medias en Argentina. Uno de sus más jovencito, El gaucho indómito, de Martín Fierro Perón, El emblema imposible de una nación desgarrada, publicado por Siglo XXI, y su libro de reciente aparición, Historia de la Argentina, biografía de un país. Pues bien, voy a dar por terminada esta brevísima presentación y antes de darles las palabras a Ezequiel y Matthew, quería aclarar un poco cómo va a ser la modalidad de este conversatorio. Matthew y Ezequiel expondrán lo que tienen preparado para hoy. Cada una de sus intervenciones va a durar aproximadamente 15 minutos. Luego de ello se abrirá el debate, en donde van a poder preguntar o hacer las observaciones que quieran hacerles, y posteriormente vamos a devolverle la palabra a ellos y, bueno, si es que quieren responder. Ahora sí, le doy la palabra a Ezequiel y a Matthew. No sé quién quiere empezar primero. Bueno, buenas noches. Gracias por la presentación, gracias al CEDINCI por ofrecer la casa y a todos ustedes por estar aquí. La invitación que pensábamos hacerles con Matt hoy es a pensar el sonido y la música como documento histórico, las potencialidades que esto tiene. Pensamos con Matt que para que se pueda apreciar un poco la productividad que puede tener esto como fuente, podíamos acercarnos a algunas referencias sobre la historia del tango, como para ejemplificar. La idea es un poco entonces pensar la productividad de la fuente sonora y de la música por comparación con otras más transitadas por los historiadores, como son la fuente impresa, la fuente escrita o el registro visual, ¿no? Si uno toma la fuente escrita, lo que es más habitual entre los historiadores, y se pregunta qué nos dice la fuente escrita acerca de la formación del mundo moderno, uno podría, digamos, muy rápidamente, a través del lenguaje, del vocabulario, de los conceptos, de los términos, seguir con bastante precisión, por ejemplo, la formación de un pensamiento político, y siguiendo la huella de la palabra impresa, muy rápidamente aparecería el influjo enorme que tuvo Europa occidental
en el resto del mundo, particularmente en las Américas, ¿no? Uno se para en la Revolución de Independencia argentina o mexicana o estadounidense y bueno, va a encontrar términos de los debates europeos, lecturas de autores europeos, lo que es prueba de la centralidad que tuvo ese pensamiento a la hora de, bueno, imaginar lo político, diseñar instituciones, construir estados y demás, ¿no? Y uno, leyendo este tipo de fuentes, podría muy rápidamente acordar con pensadores como Edgardo Lander o Aníbal Quijano acerca de la colonialidad del saber y la colonialidad del poder, ¿no? La centralidad indiscutible entonces que tuvo el pensamiento europeo a la hora de influir políticamente en el resto del mundo, ¿no? La simetría es muy clara, hay poco o nada, diría, de conceptos o términos políticos que hayan aportado las periferias en el siglo XIX, por caso. En el siglo XX alguna más, pero tampoco mucho, ¿no? Esa asimetría aparece muy claramente. Y sin embargo, si uno pasa de la fuente del documento escrito y del registro verbal a el registro sonoro, la cosa es bastante más compleja y menos unilateral, ¿no? Sin dudas, Europa influyó también en este sentido, también en lo musical y en lo sonoro, aportó géneros, timbres, instrumentos y demás, pero la presencia de otros aportes es también muy notable, particularmente en la formación de las culturas populares en la época moderna, y de hecho uno podría decir que no solo hay aportes de otras procedencias, sino que esos aportes terminaron siendo tanto o más importantes o incluso dominantes en las culturas populares y de masas, ¿no? Me voy a referir en particular a los sonidos y las músicas de raíz africana, pero uno podría ampliarlo también a otros, ¿no? Que tuvieron una presencia muy temprana y un impacto transnacional muy notables, y de eso un poco vamos a estar charlando hoy en esta especie de prehistoria y quizás posthistoria del tango en algunas pinceladas rápidas. En España y en las Américas hubo un impacto bastante temprano de la música y de las danzas de raíz africana y afroamericana. Si les digo que América Latina es espacio de mestizaje, no les digo nada que no saben, que no sepan perfectamente, pero también hay que recordar que la propia España, particularmente el sur de España, fue también un espacio de mestizajes muy tempranos, ¿no? Si uno separa comienzos del siglo XVI, en las principales ciudades españolas hay una comunidad afrodescendiente muy visible, son el 10% de la población en lugares como Sevilla o Cádiz, 10%, que es muchísimo. Piensen ustedes que hoy son 16% en Estados Unidos, ¿no? Es una presencia muy notable. También desde ese momento esa presencia se hizo notar en su impacto cultural. A comienzos del siglo XVI, primero en Portugal, luego en España, comienza a aparecer una literatura escrita en bozal o habla de negros, una literatura que imita la supuesta habla de los africanos recién llegados. Las primeras conocidas de este estilo son entonces de principios del siglo XVI, son coplas que se publicaron como pliegos de cordel, aparentemente para lectura o para ser leídas entre la propia población afrodescendiente también. Rápidamente ese estilo pasó al teatro, donde se convirtió en un código teatral muy transitado y conocido. Las principales figuras del siglo de oro español escribieron obras con textos en bozal, en habla de negros, obras que incluían habitualmente interludios musicales y de baile como parte del espectáculo. Circularon otras literaturas y estilos de este tipo, también en las Américas se difundieron, tuvieron un impacto bastante interesante. La crítica tradicional interpretó estas expresiones de blancos que componen músicas u obras apropiándose de la voz y del cuerpo de los afrodescendientes, la interpretaron como una expresión de denigración, una bufonería
racista que infantilizaba o degradaba a los afrodescendientes. En los últimos años viene habiendo aportes en un sentido más bien contrario. Hay un libro muy interesante de Nicholas Jones, reciente, que mostró que indirectamente, a través de su propia presencia en la ciudad, pero también como público a veces de estas obras, la población afrodescendiente tuvo un impacto, tuvo una influencia en estas obras escritas por blancos. Ciertamente, las obras en habla de negros, los bailes supuestos de negros y las músicas de negros contenían aspectos denigratorios, pero junto con ellos, sostiene Jones, esas obras y melodías y bailes fueron al mismo tiempo vehículo para visiones positivas de los afrodescendientes que desafiaban estereotipos, exhibían su diferencia cultural, hablaban de su experiencia diaspórica, desestabilizaban y subvertían algunas de las categorías de blancura que afirmaban la supremacía de los blancos, ¿no? Y además, sobre todo, y esto es importante, mostraban a los negros como una parte de la comunidad, y no solo como una parte, sino como una parte dotada de una capacidad, digamos, de gozo y plenitud, mostrado en esos bailes y en esas músicas, que podía resultar envidiable, ¿no? Desde muy temprano esta literatura, por ejemplo, planteó la posibilidad del amor interracial en, por caso, una poesía de Pedro de Padilla de fines del siglo XVI, en la cual un hombre blanco hace todo un elogio de una mujer negra, elogiando, en términos románticos, elogiando sus virtudes morales y además de su belleza. Y este tipo de representaciones de la posibilidad de amor interracial, ciertamente además hablaban de episodios que sucedían en la vida real, porque también había un proceso de mestizaje importante en las propias ciudades españolas, y ni hablar en América, ¿no? Las partes de baile y canto que incluían estas obras de teatro, llamadas como género, digamos, como nombre de género, guineo, zarabanda, chacona, zarembeque, en esos años, también daban ocasión para diseminar ritmos, melodías y coreografías de raíz africana. Sabemos que había fiestas públicas en las cuales los afrodescendientes se mostraban y podían ser vistos como tal. Digamos, imaginen que un 10% de la población implica un contacto muy próximo con esas expresiones, ¿no? En los siglos XVII, XVIII, se documentó por todas partes en las Américas, en la costa occidental de África y en la península ibérica, la aparición de danzas sensuales y energéticas, llevadas y traídas sobre todo por marineros, milicianos, estibadores, digamos, todas esas ocupaciones multiétnicas que cruzaban de ida y de vuelta el Atlántico permanentemente. En el siglo XVII se bailaba en Andalucía lo que se llamaba fandango, que es un término que posiblemente tenga una raíz, una etimología africana, un baile calificado entonces como un baile lascivo y que se identificaba como un baile procedente de las Américas. Se lo bailaba con un movimiento vivo, acompañado de guitarras, castañuelas y otros instrumentos. En el siglo siguiente causa furor en toda la población española y termina identificado como España, a pesar de que, en verdad, procedía de América Latina. Les voy a pasar un pequeño fragmento de un zarembeque, esto es de 1702, para que escuchen cómo suena. Esto se escucha en teatros y luego adaptado por músicos, también tiene un circuito en la música clásica de la época. Bueno, esto estamos hablando está registrado a principios
del 1700. Es uno de los primeros que quedan registrados. Habrán escuchado, bueno, seguramente les evoca un poco la música latinoamericana, alguna de la sonoridad que tiene. Probablemente lo que más les evoque eso es el sonido repetitivo de tonos graves, el bajo, ¿no?, que se repite y sobre el cual está la melodía en tonos más agudos, ¿sí? Hay un musicólogo europeo, de hecho, que sostiene que el ostinato, que es justamente eso, digamos, la repetición de un bajo, de un patrón de bajo constante sobre el cual se construye una melodía, el ostinato, que es un elemento central de la música barroca y de la música moderna, que es, sostiene este musicólogo, la transposición a la música clásica europea de la sonoridad de los tambores afroamericanos. Es decir, un impacto, digamos, muy temprano, incluso en la tradición musical clásica europea, si es que este musicólogo tiene razón y no tengo yo manera de saberlo, ¿no? Este sustrato cultural, que desde muy temprano entonces impacta en España, se revigoriza muy fuertemente en el siglo XIX con nuevas transferencias a través del Atlántico. Cuba en esta época tiene un papel decisivo en España. En Cuba surge en comienzo del siglo XIX, 1820, alrededor de allí, surge y se difunden músicas con el nombre de tango y luego habanera, muy similares. Les voy a pasar la primera registrada en Cuba, la primera habanera cubana de la que hay registro. Esa línea de bajo que escucharon, que ustedes reconocen, que es el bajo de habanera, ¿no? ¿Sí? Esa es la célula, la llamada célula del tango. Está muy presente en estas melodías. Las letras en Cuba en esta época son letras pletóricas en personajes negros y mestizos de ambos sexos, son arquetipos del mundo popular, del mundo de las clases bajas cubanas, representada como una multitud, bueno, gozosa, pícara, bailadora, alegre, sandunguera, siempre dispuesta al amor y siempre dispuesta además al amor atravesando las fronteras de raza. Todos estos ritmos llegan también tempranamente a España, difundidos en partituras, pliegos de cordel, por músicos itinerantes y luego por las compañías de zarzuela que viajan para actuar de España en Cuba y luego vuelven a España llevando lo que allí aprenden. La prensa madrileña, si ustedes ven la prensa madrileña de mediados del siglo, reconoce en una artista cubana negra llamada María Loreto Martínez, la gran difusora del tango en España. Es una artista que viaja y actúa en España, actúa también en Inglaterra en la época. Y luego de ella hay otra figura central que es Sebastián Iradier, que es un músico blanco español que también viaja a Cuba y también es un gran difusor de la habanera en España. Dicho sea de paso, la famosa habanera de Carmen de Bizet que puse hace un rato es un plagio de una obra de Iradier, ¿no? El tango en verdad estaba circulando desde antes. La primera mención que se conoce a una música denominada tango, que no sabemos qué es de
en un espectáculo teatral madrileño de 1779, primera mención a un tango. En verdad, en España se empiezan a difundir en la década de 1840 con cierta frecuencia, pero ese antecedente es interesante para ver lo temprano de esto, ¿no? Lo interesante es cómo esta célula del tango, este bajo que recién les comenté, se convierte a través de una serie de circuitos transnacionales, de los cuales seguro va a hablar Mate en un minuto, se convierte en base de buena parte de la música del siglo XIX, de la música popular del siglo XIX y luego de la música contemporánea en su totalidad en el siglo XX. Les voy a dar algunos ejemplitos breves para ver la difusión de esto. Vimos en Cuba, en España tienen La Paloma, que es de Sebastián Yadier, 1863, posiblemente la canción en español más reversionada de todos los temas, la cantó Julio Iglesias, la cantó todo el mundo. Escuchen el bajo allí. Bueno, esto es 1863, esta composición. Este tipo de composiciones absolutamente populares en la época. Fíjense cómo esto sigue contaminando otros estilos en la propia España. Este es un tango de Cádiz. El impacto de la música de raíz afrocubana en el flamenco es enorme, a pesar de que uno relaciona el flamenco más bien con los gitanos, pero en verdad tanto la danza como buena parte de la música vienen de influencia... Perdón, Fíjense además la sonoridad que ya la van a reconocer, muy cercana a nuestra milonga, ¿no? Sí, dale, gracias. Bueno, otros ejemplos, pasando a Brasil, les paso un pedacito del tango de Alibaba de Enrique Alves de Mesquita, el considerado padre del tango brasilero. Esta es una composición de 1872, tango brasilero. Fíjense la base, siempre son variaciones sobre esa base. Esta es ese tango brasilero, es la base de otro tango brasilero, que es el machixe, más conocido, que a su vez es el antecedente del samba. Les voy a pasar un pedacito del primer samba grabado en Brasil, Pelo Telefoni, 1916. Ven que ahí se puede seguir bien la base que venimos oyendo. Les paso una versión moderna de esta misma canción para que vean cómo se va convirtiendo en lo que conocemos ahora, ¿no? Ahí
toda una historia de cómo en Brasil se realza la base africana del samba en un momento posterior y suena, bueno, como lo conocemos ahora, pero vieron que al principio tenía una sonoridad que uno podría encontrar similar a los primeros tangos argentinos, y les paso acá un pedacito del primer tango registrado como tango argentino, de Rosendo Mendizábal, el entrerriano, 1872. Rosendo Mendizábal, afroporteño, dicho sea de paso, el autor del primer tango registrado. Y la circulación no termina acá. Les voy a pasar ahora esto, digamos, todo esto también por vía de Nueva Orleans impacta muy poderosamente en la música estadounidense. En Nueva Orleans, punto de entrada del comercio de esclavos que normalmente llegaban por previo paso por Cuba, ¿no? Así que los contactos así son bastante estrechos también. Les paso, esta es la primera grabación de un ragtime que hay, el primer ragtime registrado en 1895 de Ernest Hogan, antecedente del jazz, ragtime, ¿no? (1895). Bueno, y voy a dejar acá porque después voy a seguir, pero quiero hacer una sola porque una sola más de Estados Unidos posterior, haciendo un salto muy grande. Esta es la base, conecta muy claramente músicas que se diseminaron en un espacio enorme y dieron lugar a tradiciones musicales muy diferentes, y posiblemente, digamos, toda esta circulación sonora nos permita acceder a algo diferente de lo que ejemplifica la circulación de la cultura impresa. Si la cultura impresa nos muestra muy claramente la predominancia europea en la construcción del mundo moderno, la fuente sonora nos habla de otra cosa, nos habla de procesos de mestización cultural, pero que también han sido biológicos en buena medida, que han sido y me parece son fundamentales para entender el mundo contemporáneo, ¿no? La letra impresa habla de Europa, la fuente sonora nos habla de la mezcla y con un impronte, un componente afrodescendiente, afrocaribeño muy visible y continuo, y si no, escuchen un reggaetón y lo verán. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Quiero agradecer primero a Ezequiel, pero también a todos ustedes y a Seninci por la invitación y por estar. Es muy lindo tener la oportunidad de hablar de estas cosas y de escuchar a Ezequiel primero. Yo voy a seguir la historia enfocando el impacto de la industria discográfica en las circulaciones transnacionales de que estaban hablando Ezequiel. Yo creo que y voy a empezar diciendo que voy a usar este sitio de web, que es un proyecto digital que armamos con unos colegas de mi universidad, Escuchando las Américas, que no existe todavía en traducción en español, pero algún día con suerte. Bueno, yo creo que hay dos fases en la temprana historia de la industria discográfica. En la primera fase, la industria fortalece la circulación transnacional de que hablaba recién Ezequiel.
Es un momento de mucha influencia compartida y fluidez, y vemos que ciertos estilos y géneros cruzan fronteras con rapidez. En la segunda fase, que empieza alrededor de 1920, o por lo menos en esos años, eso empieza a cambiar. El flujo transnacional de la cultura empieza a ser más unidireccional, desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, y las estrategias comerciales de las grandes empresas discográficas potencian la invención de la idea de que la música de cada nación es una música aparte, sin conexión al resto del mundo. Ese invento que realmente tenemos que luchar ahora, contra ese invento tenemos que luchar ahora, ¿no? Descubriendo o redescubriendo esas conexiones. Bueno, podemos empezar con las primeras estrategias transnacionales de las discográficas, si es que lo encuentro. A ver. Estoy tan malo con esto. Voy a seguir luchando, vemos qué pasa. Bueno, este es un mapa de los intentos de Victor, que fue uno de Victor Talking, ¿cómo era? Talking Machine Company, Victor Talking Machine Company. Una de las empresas, bueno, la empresa, la discográfica más importante, más grande en ese momento, al principio de esa industria. Y ese es el mapa muestra todas las expediciones que Victor envió hacia América Latina. Entre 1903 y 1926, la empresa envió sus scouts, como dijeron, en más que 25 viajes hacia América Latina, donde grabaron casi 7.000 actuaciones musicales. Muchas de las otras empresas envían scouts para grabar música en América Latina, pero Victor fue la empresa más grande en ese proyecto. Todas esas grabaciones se hacían por una docena de hombres que están acá. Esos son sus nombres. En la mayoría fueron de clase obrera. Vivían en la zona de New Jersey, cerca de donde estaba la sede principal de Victor. No sabían nada de la música. Eran empleados técnicos que sabían manejar las máquinas, operar las máquinas. Es impresionante en realidad, tenían máquinas portátiles, aunque fueran bastante grandes, pero portátiles, y ellos fueron los expertos en operar esas máquinas. No sabían nada de la música y sabían aún menos sobre América Latina. No hablaban español en la mayoría de los casos, ni portugués, pero viajaban para grabar porque tenían la idea, la estrategia, ¿no?, comercial, basada en la idea de que habían consumidores en todo el mundo a quienes le iba a gustar escuchar música familiar, música de su zona. Y esa estrategia me parece que estaba basada en una idea de la diferencia, ¿no? Una idea de que la música de otras zonas, de otras sociedades, fue bastante diferente. Esa es la idea que tenía Victor, ¿no? Que en cualquier parte del mundo tenía su propio tipo de música que es muy extraño, muy diferente que lo que nosotros escuchamos en Estados Unidos. Y por eso habría que abrir mercados, ¿no?, grabando esa música local y vendiéndola a consumidores locales. Bueno, como no solo no sabía nada de América Latina y de la música latinoamericana, pero también estaban conscientes de su ignorancia, ¿no? Y por eso dependían mucho de intermediarios locales para buscar músicos. Bueno, el caso más famoso en Buenos Aires es Max Glucksmann, ¿no? Aunque él no trabajó con Victor, trabajó con Orion, pero
De todos modos, en la mayoría de los casos, los intermediarios fueron dueños o gerentes de casas de música. Vendían instrumentos o vendían partituras y trabajaban como intermediarios para los scouts, ¿no? Buscando músicos y haciendo la introducción, ¿no? Obviamente esos hombres ejercieron una influencia sobre qué música se grabó. Tenían la idea de que estaban buscando música que gustaba a gente con plata, porque no todo el mundo podía acceder a la máquina ni a los discos. Entonces tenían ciertos prejuicios que seguramente ejercieron una influencia sobre qué música grabaron, pero no impusieron una estrategia deliberada para moldear el mercado de música en esos países. O sea, como dije, dependía mucho de los intermediarios. El resultado es un archivo sónico que no es una representación completa de la música latinoamericana de esa época, ves que no entraron mucho en el interior de esos países, sino que estaban en la mayoría de los casos en puertos o en capitales y se quedaron ahí por varios motivos. Por un lado, fue bastante difícil mover con toda esa máquina. Así que no es un archivo completo de la música del momento, pero es bastante variado y rico. Y no voy a mostrar acá, creo, ahora, pero con esto se puede elegir año, por ejemplo. A ver, si elegimos un año con muchos viajes. Claro, y después tenemos algunos ejemplos acá en Lima, por ejemplo. Lo elegí para... está mal escrito ahí. Disculpame por el sonido. Bueno, esa estrategia fortaleció la circulación de géneros, estilos, ritmos, etc., porque los consumidores empezaron a escuchar grabaciones de música de otros lugares, ¿no? Antes, esa circulación, como decía Ezequiel, se hacía por medio de partituras o de músicos itinerantes, o de la zarzuela por obras de teatro, por ejemplo. Al principio en los primeros años de la industria discográfica, los discos son otro nuevo canal de difusión, ¿no?, de esa música. Dentro de los ritmos que más circulaban en ese momento estaba, obviamente, la habanera, como explicaba Ezequiel, y yo añadiría también los parientes de la habanera. En Cuba los llaman el tresillo o el tresillo y el cinquillo. Bueno, esos son todos ritmos son parientes, ¿no? Son muy relacionados. El tango forma parte de este grupo, tanto como el danzón cubano y el machiche brasileño. Y podemos escuchar lo que estaba mostrando Ezequiel, podemos escuchar en los primeros discos la apariencia de esos ritmos en la música, bueno, en varios tipos de grabación. A ver. Un segundito.
ejemplo, James Reese Europe, un importante músico afroamericano de Nueva York, fue el director de banda para los Castles, no sé si fueron los bailarines más famosos del momento que enseñaron a los estadounidenses y los europeos a bailar el tango, entre otros bailes. Bueno, el primer disco de James Reese Europe, que se considera ahora una figura importante en la historia del ragtime, precursor del jazz, ¿no? Su primer disco es, en un lado un tango, en el otro lado un machixe brasileño. Este es el tango irresistible, un tango compuesto por Lorenzo Logatti, argentino, inmigrante italiano. A ver, ¿cómo se llaman las castañuelas? Bueno, en las castañuelas, muy raro en un tango, se escucha el ritmo de la habanera, ¿no? Pero no solo estaban tocando tango, gente como Europe, pero también el tango ejercía, y la habanera en sí, ejercía una influencia sobre la nueva música afroamericana. Así que si escuchamos este famoso ejemplo, este es el St. Louis Blues, compuesto por W.C. Handy, un director de banda muy famoso, afroamericano también. Famoso porque él era una de las figuras que inventó la forma de 12 compases, un base que tiene el blues, ahora el blues moderno. Bueno, en St. Louis Blues empieza con tenía la idea de empezarlo con una introducción de tango, lo que él llamaba una introducción de tango. Él, en sus memorias después, recordaba la idea de poner esa introducción diciendo que el tango estaba de moda, ¿no? Y fue un intento de aprovechar la popularidad de ese baile. Así que en esa primera fase de la industria discográfica, o sea, el tango se hacía muy famoso y reconocible, digamos, ¿no? Handy dice que fue un éxito instantáneo, ¿no? Y exagera tal vez, pero da la sensación de que los bailadores ya conocían ese ritmo. O sea, no era nada era muy extraño la combinación, pero el ritmo en sí era algo familiar. Por eso no es muy extraño que la habanera, el tresillo y el cinquillo hayan tenido también una influencia importante sobre el jazz que se está inventando justo en esos años. Mucho se ha escrito sobre la influencia de esos ritmos sobre el jazz que emergía en New Orleans, y de eso hablaba Ezequiel. Pensé que ibas a poner a Jelly Roll Morton, pero no.
Lo tenía, pero te lo dejé para otro. Así que eso es uno de los famosos ejemplos, los famosos ejemplos de la influencia del ritmo habanera en el jazz. Jelly Roll Morton, pianista muy importante, dijo, o sea, que no se hacía el jazz sin lo que él llamaba el Spanish tinge, la influencia de lo que él escuchaba como Spanish o latino. Pero en realidad estaba hablando de la habanera, de ese ritmo. Pero yo voy a poner otro ejemplo, si es que lo encuentro. Bueno, este ejemplo empieza con el danzón cubano, pero el danzón a base del cinquillo tiene ese ritmo que parte de la misma familia de ritmos que la habanera. Podemos escuchar, por ejemplo, a este ejemplo, Amor Sublime, del año 1916. El cinquillo es este, ¿no? Es cinquillo porque son cinco no sé. Bueno, ese es el danzón. A principios del siglo XX, el cakewalk, que fue un baile afroamericano, estaba muy de moda en París. Y los musicólogos dicen que el ritmo a ver, disculpame. El ritmo del cakewalk viene o tiene semejanzas con el danzón. Bueno, ese es el ritmo del cakewalk. Y después tenemos un ejemplo muy importante de la historia del jazz, que es el Charleston, compuesto por James P. Johnson, pianista de Esa música, obviamente, después fue la música para el baile probablemente más popular, digamos, de los años 20 a la escala global, ¿no? Charleston. Pero los ritmos descienden claramente, ¿no? de ese grupo de ritmos de que estamos hablando, de la habanera, el cinquillo, el tresillo. Aún más interesante para mí, la revista Caras y Caretas, en 1903, dice en un artículo cómico que el cakewalk, el baile afroamericano que está tan popular en París, es en realidad una imitación del tango de Buenos Aires. Y es una broma, pero detrás de la broma hay cierto reconocimiento de la semejanza entre los ritmos y también del hecho de que los dos son de descendencia afro. Mientras tanto, James Reese Europe, el director de banda de Nueva York, y otros músicos afroamericanos dicen que el tango es un ritmo africano. Él dijo, de hecho, tanto el tango como el foxtrot son realmente bailes negros.
Y mientras James Reese Europe tocó tangos y machices, el brasileño Aurelio Cavalcante compuso sus propias versiones de cakewalk, ragtime y tango. Así que lo que estoy tratando de mostrar es que hay no solo que esos ritmos circulan, sino que hay un reconocimiento mutuo y un reconocimiento de la descendencia afro también, de todas esas músicas. Así que durante las primeras décadas de la industria discográfica, la industria fortaleció los procesos de circulación, adaptación e influencia transnacional que ya existían desde hace muchos años. Durante los años 20 hubo un cambio importante. Por un lado, el movimiento transnacional de la música se convierte en un flujo más unidireccional, desde Estados Unidos hacia América Latina. Y yo diría que ese proceso es un resultado de las estrategias de las empresas discográficas. Pensaban que la música de otros lugares del mundo no iba a interesar a los consumidores norteamericanos. Y además, cuando entraban en un mercado extranjero, se limitaban a grabar lo que ellos entendían como música local. Eso fue su concepto, música local. Lo que implicaba cierto prejuicio también a favor de música popular. De hecho, no querían grabar, por ejemplo, los músicos argentinos que especializaban en la música clásica. Y había un montón, pero no querían grabarlos porque estaban buscando música local y eso tenía cierto sentido para ellos. Esa manera de pensar los mercados musicales se traducía en los catálogos, en las publicidades, y les voy a mostrar uno. Si es que lo encuentran. Creo que este se hace más grande. Esa es una publicidad de caras y caretas de los años 20. Y se ve, bueno, dos lados, ¿no? A la izquierda el repertorio nacional, incluso la publicidad mencionando la fábrica, la moderna fábrica recién construida por Víctor en los principios de los años 20. Pero tenemos, a ver, una tonada, una cueca, un gato, una samba y después todos los tangos de Caro, de Fresedo, etc. Y al lado de derecha tenemos primero los famosos discos de sello rojo, que fueron los discos clásicos de música europea, y abajo el jazz. En ese momento lo estaban llamando shimmies, pero es puro jazz, grabado por músicos norteamericanos, como el famoso Paul Whiteman, que en ese momento fue el más famoso de los directores de orquesta de jazz. Así que lo que estoy tratando de mostrar es que las empresas tenían esa visión de una división muy clara entre música local, por un lado, y música, digamos, universal, que venía a ser música clásica europea y jazz norteamericano, ¿no? Y la idea fue que en cada mercado las empresas vendrían su propio catálogo de música norteamericana y música europea en ese mercado, pero también al lado de música local. Y como dije antes, esa música local tenía cierto prejuicio hacia lo popular, o sea, música del pueblo, digamos. Un resultado de eso es que los músicos que crearon el tango moderno y la samba, por ejemplo, la samba también cambió mucho en ese momento, como mostró Ezequiel con el ejemplo de Pelo
Telefone. Los músicos que crearon esas formas modernas, todos ellos conocían muy bien el jazz, ¿no? Escucharon mucho el jazz en Río de Janeiro, en Buenos Aires. Pero los músicos norteamericanos casi nunca escuchaban las innovaciones, por ejemplo, de la Nueva Guardia. O sea, estaban totalmente ignorantes de esos inventos y de esa música. Para los Estados Unidos, esto forma parte de un proceso más amplio en que los Estados Unidos deja de importar cultura a la vez que deja de importar gente de afuera durante varias décadas. El año de la imposición de la restricción de la inmigración en Estados Unidos es 1924, justo en ese momento. Y después hay varias décadas en las cuales los Estados Unidos exporta cultura, pero no la importa. Una de las pocas excepciones es el gran boom de la música cubana en los años 30, pero la actitud de los consumidores y productores norteamericanos hacia la música cubana es muy colonial, ¿no? O sea, lo tenían muy aparte, como un sonido exótico. O sea, ese boom no se caracteriza por ese reconocimiento de que hablaba antes, ¿no? Es algo muy diferente. Bueno, por medio del concepto de música local, la industria nacionaliza los géneros. Y de hecho, la idea de que el tango es esencialmente argentino es un invento en parte de la industria discográfica, diría yo. ¿Tengo un poco más tiempo? ¿Cómo voy? ¿Sí? Bueno, enfrentando ese mercado, los productores y vendedores del tango inventaron, yo diría, dos estrategias. Por un lado, algunos apostaron por modernizar el tango, tratar de hacer un tango tan moderno como el jazz, digamos. Esa es una estrategia para enfrentar el mercado que ahora existe. El otro es casi lo opuesto, ¿no? Es enfatizar es el populismo, digamos, es enfatizar que el tango es la música del pueblo, ¿no? Es auténtico y tiene que ver con el pueblo, ¿no? Esas son las dos estrategias y de eso podemos hablar más. Pero bueno, así termino. Gracias. Gracias Ezequiel, gracias Matthew. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas, de comentarios, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Le pasamos el micrófono, juntamos las preguntas. Martín Baña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Matthew y Ezequiel por sendas charlas muy ilustrativas. Y a partir de lo que decía al principio Ezequiel y de lo que agregó Matthew casi al final de su presentación, me lleva a pensar primero en cómo el enfoque que vos planteás, Ezequiel, amplía muchísimo el panorama para entender muchísimas músicas y particularmente con el caso del tango, cómo incluso creo que podríamos llevarlo más para adelante, ¿no? Pienso en los renovadores, por ejemplo, el más conocido es Piazzolla, pero también otros como Eduardo Rovira, que en muchos de sus elementos característicos, como por ejemplo la marcación 3-3-2 o incluso la armonía que se buscaba en el jazz, o incluso también algunos elementos rítmicos, como por ejemplo golpear el bandoneón o el contrabajo. Si ahí no podríamos incluir, o si no podríamos incluir digamos, esa innovación más asociada a la modernización del tango y supuestamente a una genealogía más europea que africana, ¿no? De hecho, Piazzolla va a Europa para darse cuenta que tiene que hacer música argentina.
más de lo que creíamos, ¿no? Porque en definitiva la marcación rítmica, la armonía, incluso algunos timbres estarían más asociados a esa tradición africana del tango que a una supuesta genealogía europea. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí, felicitaciones, interesantísimas realmente. Lo que todavía no alcanzo a visualizar cuando busco la influencia sobre la transferencia social, político-social. Es decir, la letra escrita está clarísimo, que era unidireccional, básicamente, de Europa a América, y en consecuencia muy difícil que uno pueda ver algo en el sentido opuesto. La música, sí, pero ¿se transformaba en algo más? ¿O simplemente en una música, en el baile, se quedaba ahí? Es decir, una transformación económica, social y política es algo grosso, ¿no? Si queda limitado al baile, es muy interesante, pero para este género. ¿Alguien más? ¿Estamos? Hay una pregunta que yo quería hacer más para Matthew y para Ezequiel, que había preparado pensando en un público un poco más amplio y en jóvenes investigadores. Y después una pregunta sobre el presente, que si me lo permiten, sobre el presente de la música globalizada argentina. Bueno, es una pregunta metodológica. Me pregunto, este conversatorio se llama Sonidos y representaciones, la música como fuente para la historia social y política. Hay un problema con los fenómenos estéticos, cómo analizar los fenómenos el arte y los fenómenos estéticos. ¿Cuál es el primer problema que uno se encuentra? El primero es que implica un saber extra, necesariamente. De hecho, ustedes han desplegado ese saber. En la misma pregunta de Martina hay un saber extra, que es el saber musicológico, formal, estético. Con la música tenemos un triple problema, porque es un arte abstracto, entonces es una fuente difícil, escurridiza para el joven investigador, etc. La pregunta para los dos, ¿es posible no dominar ese análisis, digamos, musicológico, estético, formal, y hacer una historia social que incluya la música como fuente para la historia, o hacer una historia de música que no sea un análisis musicológico o formal? Esa sería la primera pregunta. Y bueno, y la segunda, tal vez se las hago luego, porque es sobre la música urbana argentina y su globalización, el reggaetón, el trap, etc. La última pregunta se las hago después, porque es más sobre el presente musical. Se las hago después si hay un tiempito. Creo que les doy la palabra. Si te animas. Arranco con la última, que es la que puedo responder más fácil, me parece. Si se puede trabajar con música sin un conocimiento formal del lenguaje musical muy profundo. Yo no tengo un conocimiento estudié música de chico y demás, pero no es que tenga un súper conocimiento de musicología. Además, no es solo saber lenguaje musical, sino que es otro saber especializado mucho mayor, del cual todo lo desconozco. Así que
lo que diría que alguien sin una especialización o sin un saber profundo puede hacerlo, por supuesto va a tener más limitaciones que alguien que sí tenga un conocimiento más profundo, pero me parece que se puede usar como fuente de muchas maneras, incluso sin un conocimiento musicológico súper profundo. Sobre la pregunta de Cacho, y después me sirve para retomar la de Martín, ¿cómo impacta esto? Es una pregunta difícil de responder, pero además es capciosa, ¿no? Porque no sabemos cómo sería el mundo hoy sin las culturas populares, ¿no? No es que es un agregado, no sabemos realmente cómo sería sin los efectos que han tenido. Por dar un ejemplo en nuestro país, todo lo que fue la construcción del tango como género y su evolución posterior, y de eso ahora en un momento refiero con la pregunta de Martín, todo ese género está atravesado por una tensión muy poderosa entre discursos blanqueadores, discursos que proponen pensar la nación como una nación blanca europea, y expresiones culturales que reponen la presencia de lo no blanco y de lo no europeo como parte de la nación, ¿no? La propia evolución del tango el tango mismo se puede entender como una puja constante entre sus énfasis más afrodescendientes y sus énfasis más europeos. Y eso, me parece a mí, es una de las vías por las cuales esa discusión terminó impactando en terreno político en nuestro país, ¿no? Por decirlo así de manera brutalmente simple, una discusión que se dio inicialmente en torno de ritmos musicales y celebraciones públicas como el carnaval, estoy trabajando sobre el carnaval ahora, por eso lo menciono, que se dio inicialmente en fiestas callejeras, en música, en modo de bailar, modo de cantar y demás, una discusión que arranca allí, luego se desborda a otros terrenos en el siglo XX, incluyendo el terreno político, ¿no? Eso para dar un ejemplo de cómo me parece a mí que sí la música puede tener un impacto que quizás no es tan directo, tan efectivo como puede tener una ley o un tratado político, pero sin embargo puede tener muchos efectos concretos, ¿no? Y retomando la de Martín respecto de las innovaciones, bueno, Matt lo trabajó mucho también, esa tensión entre lo que comentaba recién, la aspiración del tango a sonar como el jazz, ¿no? A sonar moderno, pero a la vez a ser representativo de lo auténticamente local. En esa discusión pasan muchas cosas, entre otras, por ejemplo, que hay como parte, digamos, de la vocación de no perder la raíz local, por vía del tango termina, por ejemplo, emergiendo un género musical, en teoría nuevo, que es el candombe, ¿no? La milonga candombe, que es un género comercial creado supuestamente por blancos, no sabemos bien, en verdad, pero supuestamente por creadores blancos, a partir de la sonoridad de la milonga, que es previa, y en la cual la raíz africana está expuesta hasta en las letras que hablan todo el tiempo de negros y demás, ¿no? Con lo cual esa presión me parece a mí, por vía de la presión transnacional que menciona Matt, pero también por vía de la efectividad constante que han tenido la presencia de expresiones culturales afrodescendientes en la Argentina, que no son solo, afro-argentinas, sino también es la apropiación que han hecho los afroargentinos y los blancos argentinos de las músicas afrocaribeñas por vía de España, ¿no? Es todo eso, es lo local más lo afro-caribeño venido de afuera. Todo eso tiene también una efectividad y una presión constante que se combina con esa presión transnacional y que está detrás de algunas de esas innovaciones que mencionás, ¿no? Juan D'Arienzo, por ejemplo, que retoma el tango más rítmico, más sincopado y demás, y que se hace súper popular por ese estilo de tango, bueno, él empezó su carrera tocando jazz, ¿no? Haciendo jazz. Después se volcó al tango, ¿no? Por dar un ejemplo, y
por dar otro ejemplo, digamos, entre los creadores, los inventores de la milonga y luego de su hibridación con el candombe, bueno, está Enrique Maciel, que es afroargentino, por ejemplo, que inventa un tangombe más o menos un poquito después de la época de Mansi y Piana con la milonga candombe. Bueno, hay toda una serie de hibridaciones entre lo que viene de afuera de la presión transnacional y cosas que ya estaban acá circulando, incluso circulando vehiculizadas por la propia comunidad afroporteña. Bueno, me interesa mucho toda esa pregunta, pero empezando con la pregunta sobre el impacto de todo esto y cuál puede ser la política, digamos, o el impacto político de la música popular. Yo siempre trabajo con música comercial y dentro de un mundo capitalista, ¿no? Y trato de entender las estructuras del mercado y después a ver cómo responden los consumidores y los músicos dentro de esas estructuras. Y creo que no, o sea, la música en sí, por lo general, no tiene un impacto político, pero no es un impacto determinado, predeterminado. O sea, puede ser muchas cosas, como dije al fin de la presentación, sobre las dos maneras de vender, digamos, el tango, ¿no? O sea, tiene varias posibilidades políticas y si ejerce un impacto político tiene que ver con cómo los oyentes han usado, o sea, cómo han usado, cómo han escuchado esa música. Pero hablando más específicamente sobre lo que estamos hablando esta noche, yo creo que es en parte una historia de una oportunidad política perdida, ¿no? Porque las conexiones de que hablábamos bien pudo haber tenido un impacto político, digamos, descolonizador, por ejemplo, ¿no? Pudo haber contribuido a una conciencia política importante, pero por medio de los procesos que traté de explicar y por otros procesos también, fue una oportunidad perdida. Y para mí es muy notorio que después, por ejemplo, en los años 40, cuando Dizzy Gillespie y Chano Pozo, el percusionista cubano, hacen sus experimentos famosos con mezclar música cubana y bebop, es como que están descubriendo una conexión que viene de hace centenares de años. Se han olvidado completamente las conexiones más recientes, ¿no? De que hablábamos hoy. Dizzy Gillespie dice que no importaba que él no hablaba español y Chano no hablaba inglés porque hablaban africano. Pero eso me llama la atención porque es como que están hablando de una conexión muy en el pasado que no era muy en el... O sea, esas músicas tienen conexiones mucho más recientes, pero se han olvidado completamente. Así que para mí es una oportunidad perdida. Otro ejemplo del mismo proceso sería en las colaboraciones entre Piazzolla y Gary Burton, por ejemplo, o otros músicos, Jerry Mulligan, otros músicos de jazz. Para los dos, Gary Burton lo explica muy bien, pero para los dos son músicas que no tienen relación, o tienen una relación en el pasado muy distante, ¿no? Así que otra oportunidad perdida. Y Piazzolla o sea, a mí me encanta Piazzolla, pero estaba muy metido en esa idea de modernizar el tango y elevarlo, ¿no? Entonces, cuando él pensaba en, por ejemplo, los raíces del 3-3-2, que realmente es el tresillo, es lo que es,
pero él no escucha eso, él escucha algo muy metido en una tradición tanguera que nada que ver con las raíces del jazz, digamos. Entonces no puede escuchar esas conexiones. Por eso, a mí me parece una oportunidad perdida. Mientras tanto, el bajo de Hound Dog, de Elvis Presley, eso también es tresillo, es el 3-3-2. Bueno, la pregunta sobre metodología. Yo creo que para mí lo importante es incluir la música cuando escribimos sobre la música. Porque hay muchos historiadores que no, que escriben supuestamente sobre la música, pero en realidad están hablando de letras o no sé. O sea, yo trato de incluir la música, pero no es fácil. No es fácil porque no soy musicólogo. A veces pienso que es una ventaja porque, no sé, los musicólogos, como todos especialistas, pueden ser un poco tímidos, ¿no? en caracterizar lo que están analizando, ¿no? Están muy, no sé, tiene su manera de explicarlo. Y yo creo que los historiadores tenemos otra cosa que ofrecer, pero podemos analizar la música. Hace muchos años empecé a escribir sobre el cine y tampoco fui experto en el cine, así que tengo esa, no sé, estupidez, coraje, no sé cómo decirlo, pero de meterme en disciplinas donde no pertenezco en realidad, pero ojalá pueda por eso descubrir cosas que otras no sé. ¿Hay otra pregunta? Yo quería, perdón, retomando una cosa que acaba de decir Matt, en torno de la oportunidad perdida, si por ahí no podríamos pensarlo como dos dimensiones, ¿no? Porque efectivamente estos artistas habían perdido conexión consciente con esas influencias, pero la música estaba ahí. O sea, no es que, o sea, ellos podían no saber de esas conexiones, pero lo interesante de la música me parece que tiene una afectación, digamos, sonora, física, auditiva, que es preconsciente, si vos querés, y que sigue su propio, ¿no? Sigue su propio camino sin importarle si alguien es o no consciente de que está utilizando esas sonoridades, esas texturas, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que por ahí aparece como una oportunidad perdida, a lo mejor no lo es tanto en el sentido de que esa música se terminó abriendo camino a pesar de la ignorancia racional sobre las conexiones de las que venía, ¿no? Y pensando siempre en la pregunta por la afectación, bueno, la verdad es que no sabe cómo sería la sociedad estadounidense sin los 150 años previos de enorme atracción que tuvo la música afro-norteamericana sobre los blancos, ¿no? ¿Cómo sería ese país si los jóvenes blancos no se hubiesen vuelto locos por el rock and roll en los 50 o en los 90 por el rap? La verdad que no sabemos cómo sería. No podemos quitar ese elemento de la escena, como tampoco podríamos quitar el lenguaje político, ¿no? Me parece a mí que tiene efectos mucho más materiales, concretos y tangibles de lo que a veces imaginamos, ¿no? Y después tengo otra pregunta, pero... Sí, buenas tardes. En primer lugar, lo dijo aquí el señor, es gratísimo escuchar todas estas cuestiones. En lo personal, si estoy aquí, más allá que me ha invitado un amigo, yo vengo un poco de lejos expresamente a esta reunión, es porque la música, y muy lejos de conocer sobre música, mi música es la emoción que me provoca la música. La música es una de las artes que a mí particularmente me atrajo siempre. Yo desde muy joven tuve, creo yo, la fortuna de muy chico, 7, 8 años, lo único que escuchaban era la radio, mi vieja y mi viejo, una familia extremadamente humilde,
Y con los años yo dije, pero mirá lo que escuchaban, en una casucha y qué sé yo. Escuchaban a Chopin. Increíble. Había una radio que pasaba música clásica a la noche. Mi viejo antes de irse a dormir, se levantaba a las 4 de la mañana para ir a laburar, escuchaba a Chopin. O a otros, ¿no? Digo, pero Chopin es lo que más les gustó a mis viejos. Ahí empecé, digamos, a disfrutar del sonido del piano, que es uno de los instrumentos que a mí me gusta mucho. Pero bueno, para ir a la pregunta, digamos, me gusta toda la música, es decir, cualquier origen. Tuve oportunidad de estar 2 meses en Rusia hace muchísimos años, porque me interesa el aspecto cultural de los pueblos. Y por cierto, desde mi lugar de la emoción con que yo capto la música, no tiene nada que ver esa música con lo que nosotros o yo escucho acá. Y tomando un poco la palabra del Señor, que dijo de la importancia de lo social y lo político, yo creo que no podemos dejar de hablar de la música de la que en general no se habla tanto, que es de los pueblos originarios de América, y que ya no tienen que ver ni con el rock, ni con muchísimas otras cosas. Acá los pueblos de América, hace más de 10.000 años, ejecutaban música. Sabemos hoy que era música muy rica y con instrumentos absolutamente desconocidos en otra parte del mundo. Entonces, yo quiero rescatar a partir de ahí, y viene un poco mi pregunta ahí. Yo creo que, evidentemente, el mundo de hoy lo ha ejecutado la mano del capitalismo. Este ya es un concepto político mío y creo en eso. En desprecio de eso, como ocurrió en muchísimas otras cosas. Cuando uno habla de conquista de América, no de descubrimiento de América, es un concepto que yo tengo, ¿no? Sojuzgaron esos pueblos. Pueblos que entiendo con mis carencias de conocimiento musical, que ahí no tienen que ver con necesariamente el origen africano. Estamos hablando de más de 10.000 años. Yo creo que eso ha sido muy rico en la evolución de otras músicas que tenemos nosotros, por ejemplo, en América, ¿no? Y que, bueno, se desarrolló a través de la samba, el crecimiento, digamos, las modificaciones musicales, las chacareras, qué sé yo, la caja, yo qué sé. A mí la caja es un instrumento que no me gusta, pero bueno, le doy el valor que tiene como instrumento de manifestación cultural de un pueblo. Dicho así, mi pregunta es un poco cómo ven ese proceso de transculturación. ¿Ustedes lo ven con los acontecimientos actuales que a nivel de la geopolítica mundial cabe pensar en una nueva, digamos, resurgimiento de otros tipos de música que no sean necesariamente influidos por la industria? Esa es mi pregunta. Gracias. Creo que lo voy a dejar a Ezequiel, pero... Matthew, ¿podemos recoger una pregunta más? Sí, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, también como todos agradecer la charla. Muy concreta mi pregunta y quizás más en el tono del compañero de recién. Si se produce alguna tensión o hay algún tipo, alguna tensión entre estas búsquedas quizás más desde el Estado, pensando no sé, pienso en la década del 20 y el 30, en la Encuesta Nacional del Folclore de 1921, en el inicio del Instituto Nacional de Musicología, también en 1931, ¿no? Esa búsqueda más del espíritu nacional a partir de la música indígena, y esta, que de alguna manera también es un imaginario, y este otro imaginario a partir de la música local, impulsado o instalado por las empresas discográficas, ¿no? Si hay alguna relación o alguna tensión entre estas dos iniciativas que tienen imaginarios distintos, quizás.
Para Ezequiel, no sé si da para este contexto, pero te pregunto si pensás que distintos músicos populares que tienen identificación con algunas ideologías o partidos políticos generan en la población como una tendencia a votar o ayudar a votar a tal o cual. ¿Te supera la pregunta? ¿O? Sí, un poco sí, pero... Seguimos con la ronda hasta que ustedes me digan, ¿eh? Yo quería levantar el guante que tiró Ezequiel del reggaetón al final, porque, nada, me estaba preguntando un poco, no sé para dónde ibas a llevar vos tu pregunta sobre el trap, pero ya que estamos, algo de esto que ustedes están trabajando como tan conscientemente en relación a la base rítmica, ¿no? Pensar estas relaciones, transiciones e incluso tráficos, ¿no? Sonoros. Me preguntaba un poco por la autoconciencia de esa misma, en algún punto, ¿no? Como si estamos en un momento donde esto está sucediendo de un modo mucho más autoconsciente por la globalización, internet y todo. Pensaba, para citar a un pensador contemporáneo, al Duki, hablando sobre el trap, donde decía que para ellos, para esa escena y generación, el trap era como una base sobre la que ellos podían poner lo que quisieran, y siendo que es justamente, ¿no? Es una base rítmica concreta que es la del el 808, digo, no importa, pero es una base concreta que ellos saben y usan, y sobre eso quieren utilizar y poner un montón de cosas y pensar algo de lo nacional, ¿no? Entonces todo el tiempo reaparece esa dimensión del trap nacional, considerando parte del trap como una música muy transnacionalizada que tiene sus formas muy específicas en cada lugar. Nada, ¿cómo podemos pensar esta misma dimensión hoy, si hay algo de eso que están intuyendo o pudiendo pensar? Nada, también en términos de la potencia política que puede tener eso, ¿no? Para comunicar, bueno, en este caso son pibes muy jóvenes, pero bueno, es algo que ya viene de varios años, y pensar esas opciones. Bueno, para no agobiar a los expositores, voy a hacer una pregunta que se vincula con lo que vienen diciendo, solo por eso, y luego vamos a reproducir algunas preguntas que están haciendo una sola, que están quienes lo están viendo por streaming, ¿puede ser? ¿O sí, quieren...? Sí. Mi pregunta es más, es una pregunta de una nota de color en función del libro de Matthew, pero va para los dos. Bueno, quien tuvo la oportunidad de leerlo al libro, en la introducción del libro de Músicos en Tránsito comienza con una cita, una referencia a una reflexión que Fito Páez hace en 1994 acerca de la música latinoamericana. Básicamente los músicos latinoamericanos no podemos dejar de, dice él, no podemos dejar de escuchar a los músicos globales, norteamericanos y británicos, pero tampoco a los latinoamericanos, ¿no? Algo que los músicos norteamericanos del norte global sí pueden hacerlo, ¿no? Que lo acaba de comentar Matthew. Ahora bien, bueno, Matthew dice que eso efectivamente era una conciencia de Fito Páez de las desigualdades a nivel global de la circulación de la música latinoamericana. Ahora bien, el otro día escuché a Fito Páez hablar sobre la globalización hace muy poco, diciendo que cuando le preguntan sobre Bizarrap, cuando le preguntan sobre el trap y la música urbana en la actualidad, Fito Páez responde que él no está de acuerdo con la globalización porque, y habla de globalización, porque elimina las singularidades, los rasgos locales, los rasgos nacionales. Y pensé inmediatamente en tu libro, que leí hace un tiempo, y lo anoté porque lo primero que pensé es, bueno, Fito Páez no leyó tu libro, pero al mismo tiempo pensé, bueno, pensemos cuáles son los rasgos. ¿Existen rasgos locales, maniobras estéticas y transacciones ideológicas en la nueva música urbana? En el trap, en el freestyle,
etc. Y otra cosa, respecto a la cuestión de la política y la música. Hoy esa música urbana creo que se desvincula con el mundo político y entroniza las operaciones, digamos, de mercado. Muchos de ellos utilizan estos discursos que utilizan los raperos norteamericanos, que es que, bueno, yo con mi música soy rico, he salido de la pobreza, viva el capitalismo, ¿no? Las cadenas de oro, etc. Pero, sin embargo, la política ha leído este fenómeno y vemos a Cristina Fernández de Kirchner intentando hablar de elegante y a Horacio Rodríguez Larreta felicitando al Duki, ¿no? Entonces, al Duki, que es un trapero argentino muy, muy conocido. Entonces, esa necesidad de apropiación política por un público joven, entonces la política es como que no supiese qué hacer con ellos. Y ellos tampoco se vinculan de un modo no oblicuo a la política. Entonces, la pregunta es por ese fenómeno, cómo lo leen, y si estás o no de acuerdo con los dichos, obviamente, de Fito, o cómo se vincularía. O sea, la pregunta del... Bueno, primero felicitaciones por la charla, esto lo digo yo porque me encantó. El intercambio lo hizo todavía más rico. Después transmito ligeramente algunos saludos. Hay gente desde Colombia, Gisela, Rodrigo, y bueno, y Rodrigo Viqueira justamente pregunta. Dice, me gustaría preguntarles por el sonido de forma más amplia como fuente para la historia social y cultural. No tanto la música, sino la cultura sónica. Es decir, la producción y circulación musical es un recorte de configuraciones históricas que incluyen prácticas de escucha, medios, condiciones técnicas, comunidades de oyentes. ¿Qué supone para ustedes pensar históricamente el sonido de manera más amplia? Bueno, voy a empezar con una frase que nunca pensé que iba a decir, pero Fito Páez tiene que leer mi libro. Obvio. No, o sea, para mí, no sé si quiero decirlo, pero para mí el nacionalismo es una ideología impuesta sobre la música. Antes, cuando decía que la política de la música o el impacto política es un efecto de los usos que se hace con la música, o sea, estaba pensando en un impacto progresista, pero también podemos pensar en impactos menos progresistas, incluso el nacionalismo. No, pero eso ocurre en todas partes, o sea, y por eso hablo de la oportunidad perdida, ¿no? Porque en realidad es lo que nos aparece como rasgos nacionales, no lo son. O sea, son resultados de procesos transnacionales y históricas mucho más largas y todo eso. Y con respecto a la crítica hacia la música urbana de hoy, yo me gustaría escribir otro capítulo de Músicos en Tránsito sobre los músicos de hoy, porque están haciendo la misma cosa en general que los músicos de antes. Están viajando por medio de la música, están escuchando música de otros lugares y están haciendo lo suyo con esos elementos musicales y elementos estéticos. Así que, o sea, creo que sería ridículo criticarlo porque es lo que hacen, es lo que hacen todos los músicos. Ahora, el impacto político de lo que hace un trapero de hoy no es tan sencillo de analizar, ¿no? Porque por un lado tenés sus intenciones, que son importantes, pero también existe el mundo discursivo en que circula esa música y también las reacciones de los consumidores que pueden escuchar lo que quieren escuchar o lo que pueden inventar sobre esa música que están escuchando. Así que los efectos son siempre más complejos, que se parece al primer visto, ¿no? A ver, ¿qué más?
sobre si escuchar un músico afiliado con cierto partido hace ese efecto. No, creo que ocurre, pero no es lo común, ¿no? Yo pienso en el caso de Fabio, ¿no? O sea, que todo el mundo sabe que es peronista, pero no sé si la música ha tenido ese efecto sobre sus oyentes. No sé. A lo mejor en ciertos momentos sí, en el 73, digamos, a lo mejor sí, pero en otros momentos no. ¿Qué más? Bueno, hay dos preguntas que son muy complicadas, muy buenas preguntas, pero no sé si voy a poder contestar. Ezequiel sí, seguro. Por un lado, la cuestión de la música indígena y esos. Yo lo único que diría es que a veces pensamos que la música que ha tenido influencia es la música buena. O sea, es como que la influencia es una manera de medir la calidad de la música en sí. Yo creo que todos hacemos ese error. Por ejemplo, yo me emociono escuchando a The Charleston, a James P. Johnson, ¿no? Y hay un paso muy corto entre emocionarse con la música que te gusta y pensar que por ser música buena, entonces tiene un efecto más importante. Pero para mí es importante ver las estructuras, ¿no? Y en el siglo XX las estructuras capitalistas. Porque hay mucha música buena que no ha tenido un impacto. Y nada que ver con la calidad, ¿no? Y viceversa. ¿Ah? Y viceversa. Y sí, viceversa, seguro. Y la otra muy buena pregunta que no puedo contestar es cómo pensar el sonido. Hay toda una disciplina ahora, subdisciplinas, sound studies, ¿cómo se dice en castellano? Estudios de sonido, estudios sónicos. Y no, muy interesante. Y es importante, ¿no? Pensarlo. Y Ezequiel estaba empezando a hacerlo hace un rato, ¿no? Es importante tratar de pensar la música sin toda sin género, por ejemplo, y las reglas y las estructuras de género. Sería importante atender al sonido en sí, ¿no? Y los mecanismos que producen el sonido, y historizarlos, ¿no? O sea, ponerlos en la historia. Pero no es algo que he hecho y me parece también bastante difícil, ¿no? Y por un lado tenés el problema de siempre para los historiadores. Se puede describir lo que estás escuchando, pero entender el impacto en el momento es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando puse, no me acuerdo cuál canción fue, pero cuando puse esa canción y no me gustó el sonido del disco viejo, o sea, es muy difícil tratar de entender cómo esos discos, ese invento nuevo, impactó como sonido, ¿no? Existe todos esos anuncios de Víctor, ¿no? ¿Viste el perro? ¿No? El famoso perro de Víctor que está pensando que está escuchando el voz de su dueño, ¿no? Y bueno, la idea es que los consumidores pensaron que sonaba como música en vivo, y es muy difícil escucharlo así ahora, ¿no? Así que para mí los estudios de sonido tienen ese problema. No digo o sea, hay que enfrentarlo, pero es difícil. Retomando esto último, yo intenté usar la perspectiva de los estudios sónicos en un trabajo sobre la historia del bombo peronista, ¿no? En referencia al aspecto material del sonido, que es la capacidad que tienen las vibraciones sonoras de afectar al cuerpo en el sentido directo, ¿no? Cuando suena un bombo, uno siente las vibraciones del bombo en el propio cuerpo, y tratar de hacer una
una reconstrucción histórica de los efectos que tuvo el peronismo en este país a partir de qué efectos causaban los cuerpos de esa sonoridad, ¿no? En algunos cuerpos compartir esa vibración sonora creaba una sensación de comunidad o colaboraba en la creación de una sensación de comunidad. En otros, el hecho de que el sonido tocar el cuerpo generaba lo contrario, una sensación de haberse invadido, ¿no? De verse afectado sin desearlo, de un modo que afectaba su propia individualidad. Y retomando las cuestiones que estuvimos viendo hoy sobre la habanera y demás, me parece a mí interesante que los ritmos que cautivaron al mundo entero en los últimos siglos tienen esa característica de tener una rítmica de sonido grave que marca que afecta al cuerpo, digamos, por decirlo rápidamente, que los afecta, que a veces los invita a bailar, los pone a bailar, ¿no? Les mueve la patita aunque uno no quiera, ¿no? Tiene un efecto que pasa, no atraviesa necesariamente el análisis racional, ¿no? Va directo al cuerpo, ¿no? Bailamos ritmos que tienen una velocidad superior al latido del corazón, ¿no? Y nosotros no. Hay un aspecto material, físico del sonido que me parece a mí que es muy interesante incorporarlo en el análisis cuanto es posible de la historia, ¿no? Sobre la dimensión política, bueno, creo que ya refirió Mata a esto. A mí me parece que, bueno, como todo puede afectar las decisiones políticas. No sé, hay contextos en los cuales, no sé, Argentina, fines de la década de 60, principios de la década de 70, el acercamiento de los jóvenes a la política revolucionaria estuvo también muy combinado con el boom del folclore y el acercamiento entonces de toda una generación a lo latinoamericano en lugar de lo europeo, ¿no? O sea, eso me parece a mí seguramente afectó a las personas a la hora de votar o a la hora de tomar los fusiles o lo que sea, la conducta que hayan hecho, sin que necesariamente la música indefectiblemente tenga efectos políticos y mucho menos que sus efectos sean deseables o positivos, ¿no? Sobre el tema de la música, hay un problema con la cuestión de la música, sobre todo la música popular. Hay un problema del registro que es importante tener en cuenta, que hasta que no hubo posibilidad técnica de grabar el sonido, que sucedió hace muy poco, lo que sabemos sobre la música anterior es muy poco. Sabemos aquello que llegó a la notación musical en partituras, que a la vez también es una tecnología relativamente moderna. Antes de la Edad Media hacia atrás no tenemos notación musical para saber cómo. Entonces hay una cuestión de archivo que es bastante tremenda y que afecta sobre todo a las músicas populares. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que llamamos música originaria, en el mejor de los casos, es la música que alguien grabó a principios del siglo XX. ¿No? A principios del siglo XX. A principios del siglo XX ya venimos de 4 siglos de influencias musicales transnacionales de toda clase, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no tenemos mucha forma de saber cómo era esa música hace 200 años, ¿no? O hace 150 años. Con lo cual es un tema complejo. Se ve, por ejemplo, en la encuesta nacional de folclore, cómo eso se combina. ¿Quién preguntó? Vos habéis preguntado, ¿no? Por ahí. La encuesta que hace el Estado argentino en 1921, que manda a maestros a recopilar, folclore en general y música también. Ahí también hay un intento de deslindar lo local de lo global, ¿no? Le mandan directamente a los encuestadores a que ignoren lo comercial y registren lo que es local, y aún así la encuesta del 21 está repleto de expresiones transnacionales, ¿no? Repleto. La gente da testimonio de cosas que cree que son folclóricas, que son habaneras de Cuba, que son claro, pero es que notorio. A veces no tienen ni idea de dónde vienen, pero. Es notorio, hay muchísimos casos de investigadores folcloristas
en principios del siglo XX, que no solamente en Argentina, sino en Estados Unidos, en todas partes, que encuentran discos, ¿no? y la máquina de tocar discos. En todas las casas de la gente que supuestamente están tocando música que no se han tocado y no tienen ninguna influencia de afuera y simplemente lo ignora porque no saben qué hacer con esa influencia obvia. ¿No? Tal cual. Entonces, bueno, es complicado, como decía Matt, los proyectos de deslindar la música nacional, local, ¿no? Son bastante forzados en muchos sentidos, y creo que, y retomando la cuestión política y trayendo la actualidad, también pasa ahora, ¿no? Fito Páez se enoja con los músicos de trap como si él hubiera triunfado tocando bagualas, por otro lado, ¿no? Porque él triunfó tocando rock y funk, ¿no? Así que es raro ese enojo. Pero es interesante, digamos, que hoy el mundo entero está escuchando música de ese tipo, políticamente con todas las implicancias que uno imagine, ¿no? Porque está eso, ¿no? Las cadenas de oro y la cosa de la exaltación de la riqueza y demás. Pero también, y conectando con la pregunta sobre el originario, por toda América Latina hay chicos jóvenes de pueblos originarios haciendo hip hop con contenido político reivindicativo, ¿no? Por todos lados, ahí en Argentina, en todos los países de América Latina. Con lo cual es complicado hacer una traducción directa de nacional es lo auténtico y nacional es lo políticamente deseable o lo políticamente progresivo. En términos de la música es bastante complicado y está buenísimo que la música desafíe estas ideas, ¿no? Y digo, lo mismo vale por ahí para el mercado, digamos. Es cierto que las estructuras que comercializan la música, uno puede ver los mismos patrones de cualquier industria, ¿no? Los centros y las periferias de cualquier industria, ¿no? Tienen esa estructura. Y a la vez, en muchos escenarios, en muchos casos, la propia industria genera la posibilidad, por caso, afectaciones musicales transperiféricas, ¿no? Entre periferias, sin la mediación de otro sitio, o incluso la recuperación de cancioneros folclóricos tradicionales, ¿no? Que a veces nos llegan porque alguien los grabó en un disco, ¿no? Si no, vaya a saber si sabríamos algo del folclore si Chazarreta no hubiese grabado discos, ¿no? De lo que oía en Santiago del Estero y nos hubiese llegado a nosotros y hubiese desatado toda una corriente de músicos comerciales de folclore, ¿no? Con lo cual es complicado dar respuestas así unívocas a estas preguntas. No sé si me quedó alguna... ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, muchas gracias, Ezequiel.